Listo, gente, gracias por unirse. Hoy ha sido, la verdad, que demasiada carrera para mí, entonces me disculpo ahí por la tardía en arrancar. Gracias, Andy, por apuntarse a este seminario. Yo a usted lo admiro demasiado, la verdad. Para mí usted es de los cracks, aunque no le guste que lo diga. Y me alegra mucho tenerlo para acá, porque demasiado conocimiento, demasiado valor que nos puede aportar. La idea aquí es charlar un rato. Yo aquí vengo con mentalidad de estudiante, hacerle preguntas, conocer un poco más sobre usted, su camino y como siempre, completamente abierto, ¿verdad? A preguntas de cualquiera que esté aquí, ya sea en el chat o levantan la mano, ¿verdad? Esto no es nada súper formal, más bien al contrario, ¿verdad? Aquí el punto es una conversación tuanis dentro de la comunidad que viene siendo el dojo. Entonces, ¿cómo está, Andy? Por ahí, abeja. Madre, no, un gusto. Y creo que yo te lo he dicho siempre, yo soy un miembro más de la comunidad. Obviamente un miembro apasionado y me encanta la tecnología, digamos, el espacio, la industria y ayudar a gente. Y qué más, Tanis, que compartirlo de lo poco que uno sabe y también aprender de otros, ¿verdad? Entonces estoy seguro que nada, que yo también, mentalidad de estudiante siempre, digo. Buenísimo, Mae. Por ahí he visto que usted es un estudiante de Oxford, ¿es así? Sí, ahorita estoy cursando una maestría part-time. Es un tipo de programa para gente que está trabajando en la Universidad de Oxford. La maestría es de Software Engineering. Ahí les voy a contar un poco más después, pero yo no estudié originalmente software o computación. Yo estudié mecatrónica, entonces, no sé, pensé que era Tuanis como eh, complementar ciertas bases y al mismo tiempo, obviamente, los contactos, el exposure. Claro. Entonces sí, ahí sigo estudiando y seguro me van a faltar un par de años más para terminar. No, Mae, Entonces sí, buenísimo. Me fijo demasiados contactos ahí. Mae, cuénteme un poco, Mae, ¿cómo se encontró en ese espacio de Ethereum? ¿Cuáles fueron sus primeros encounters? ¿Cómo fue eso? sí, bueno, fue la primera vez que escuché fue sobre Bitcoin, principios de 2017. Yo comencé a trabajar en la U, no lo escuché. Bueno, más bien, lo había leído, pero como que nadie, no le puso mucha atención. Pero en 2017 había un MAE, que de hecho creo que por ahí todavía está en el mundo cripto, se llama Reds o Daniel Rojas, Crypto Reds, está. Es como de los OGs en Costa Rica, pero ya está un poco más salidillo. Él me hablaba de Bitcoin y de Bitcoin y de Bitcoin. Y me parecía como, al principio dije, seguro es como una empresa y una tecnología interesantilla. O sea, Pero un amigo de dónde? Conocido. Eso no lo mencioné, del Prete. Yo Mm. comencé a trabajar en una empresa que se llama National Instruments, o se llamaba, ahora NAE, y la adquirió Emerson. Y ahí ese mae era como un ingeniero senior y yo estaba entrando y él seguía hablando de esas varas y yo, mae, qué interesante. Y ya le empecé a preguntar. Al principio no me llamó la atención, pero ya cuando me empezó a cuestionar el concepto del dinero, de qué es el dinero, de qué es el valor de las cosas, ya como que fue como mind blowing. Dije, mae, esta vara no es solo scams, ¿verdad? Y esta vara como que tiene un aspecto filosófico por atrás muchos. De hecho, la primera vez que escuché, creo que Bitcoin estaba en $700 y justo había sobrepasado como una onza de oro, que eran 900, y Mm. era una celebración en la comunidad. Y digo, man, está caro, es la vara. Yo compré un Bitcoin a 1100 y lo vendí a 1200. Oh, Y yo dije, man, soy un genio. 10% de retorno de la inversión en un mes. Man, en ningún lado te dan eso, me gané $100. completo trading. Y obviamente me arrepiento mucho y he entrado y salido mucho de la industria por la plata, pero ya después fue el camino más de tecnología que después te comparto. Mae, qué curioso eso de cómo hay personas que sí conectan y sí entienden de una como realmente el poder de lo que hay atrás de la tecnología, pero hay otras como que, otras personas como que no le hacen clic, mae. ¿Por qué será eso, mae? ¿Y por qué cuesta tanto explicarlo a veces? Creo que los tecnólogos en general somos optimistas y futuristas, Sí. entonces no vemos lo que es ahorita, sino lo que puede llegar a ser. Y como hemos visto o estudiado o como sentimos como ese tecno-optimismo en la comunidad, entonces sabemos que no sé, siempre somos como demasiado como pensando en el futuro, de lo que podría llegar a ser. Entonces, eso es algo tuanis y algo tuanis también no solo es por la parte de tecnología, sino también como la parte, yo diría, hasta cultural de un reto al establishment. Entonces, no todo el mundo entra por ahí, pero hay una parte importante de gente que dice, no sé, yo no soy así, ¿verdad? Pero como fuck the banks, fuck the money, fuck the government, o como la elites, Ya. y por ese lado
el movimiento cripto entró por los cypherpunks, Claro. que podemos hablar otro día de eso, pero las raíces culturales como que resuenan mucho con la gente que como que quiere darle el poder a las masas o el poder a la gente. Entonces siempre ha estado ahí y en realidad se juntan vertientes de diferentes personas y como que, yo siempre digo, cripto es como un mix de culturas y digo, uno se encuentra de todo y gente llega por diferentes formas. Qué bueno, más sí, porque, bueno, en realidad por un tiempo la criptografía como tal era ilegal, ¿verdad? En los Estados Unidos. Sí, sí, en los 80s, 70s, por ejemplo, legalmente solo se podría encriptar a 32 bits porque, digamos, la CIA y la NSA y todos ellos eran los únicos que tenían capacidad para desencriptar más allá de 32 bits. Entonces, si encriptabas algo más allá de eso, era ilegal. Qué loco. eh, y no se podía exportar ningún material criptográfico o ningún conocimiento de criptografía como por 40 años. Hay una lucha de poder muy grande. O sea, todo lo que nosotros vivimos en el mundo blockchain y cripto tiene sus inicios, gran parte de no sé, como este río de criptografía. Hay otros de sistemas distribuidos, de peer-to-peer, de economía, pero sí, efectivamente, antes era ilegal todo lo que tenía que ver con criptografía más allá de cierto punto. May, entonces ahorita digamos que la vertical en la que usted ha estado más enfocado ha sido criptografía. Sí, sí, digamos, haciendo como fast forward, seguía el espacio hace un montón, Ujú. ya estaba convencido, tenía como un año de estar convencido de querer entrar en el espacio, pero no sabía cómo. Escuché un podcast de Bankless, donde todos los podcasts, bueno, yo lo escuchaba todos los días, y todos los días los más decían, aplique Web3. Yo por vara me metí a un job portal que ellos tenían, y ahí salía como creo que era Technical Project Coordinator para Ethereum Foundation. Y yo digo, mae, suena demasiado cool. Leí el job description y yo, mae, todo eso que sale ahí es lo que yo estoy haciendo actualmente. No sabía lo que me estaba metiendo y entré a un equipo que es de criptografía aplicada. Ahorita puedo entrar un poquito más a eso. Aunque tiene parte de research, tiene mucho parte de development y de tooling y de infrastructure en criptografía, sobre todo zero knowledge, que es ahí un nicho de un nicho, pero es algo igual cool, me parece para mí. Pero ma, entonces usted entró a ese equipo y, o sea, ¿qué tanto conocimiento técnico a nivel de blockchain y redes tenía ya? O sea, ya está bastante educado. Yo entendía conceptualmente el roadmap de Ethereum de escalabilidad, o sea, la importancia de Layer 2. Había leído los dos tipos de Optimistic y Zero Knowledge y ya. O sea, bueno, sabía de las dApps, había hecho un poquito de trading y otras cosas, conocía de Aave y DeFi. Era lo que más me interesaba, pero no sabía nada de criptografía y de sistemas distribuidos. Creo que todavía no sé mucho, pero sabía menos antes. Lo que sabía era organizar gente y liderar equipos técnicos. Mi rol anterior a ese fue de Software Developer Manager en una empresa Web 2, siento que muy cool, pero yo ya, o sea, tenía años de querer entrar a la industria y obviamente se dio la oportunidad, pero criptografía muy poco. Eh, Está buenísimo, ma, porque muchas personas sí tienen esa estrella norte de dedicarse 100% a lo que viene siendo Web3, ¿verdad? ujú, De ujú. hecho, cuando yo lo conocí a usted, mae, para mí eso fue lo que más me impactó, porque realmente usted fue el primer tico que yo conocí que se dedicaba 100% a Web3, que trabajaba para la fundación de Ethereum. O sea, eso a mí me voló la jupa, porque yo por mucho tiempo ni había entendido que era posible realmente para un Sí. tico estar metido tan de lleno, ¿verdad? Ujú. Entonces, definitivamente ahí me desbloqueó como ciertas barreras mentales y yo dije, ok, no, de aquí hay que entrarle con todo. Eh, Sí, sí, sí. y bueno, hablando un poco sobre eso, de cómo lo conocí, usted arrancó con una iniciativa de Tech Ambassadors en el Tecnológico Costa Rica, justo Sí. por como crear más, con la iniciativa de crear más conciencia a la tecnología y eso fue de bolsillo suyo. O sea, aquí viene Sí. algo detrás de amor por la tecnología y querer crecer todo esto, ¿verdad? Obviamente usted está liderando la fundación bueno, la comunidad de Costa Rica se estaba muy metido lleno, ¿verdad? Liderando por mucho tiempo Sí. ya. ¿De dónde viene todo eso, ma? Porque en realidad no, eso no es, eso no es requerimiento de su trabajo, ma. No, no, o sea, de fijo, lo que yo hago, digamos, en la comunidad no es nada relacionado a mi trabajo, o en el sentido de que no es parte de mi responsabilidad, es cool, es tuanis, pero yo siempre he pensado, siempre he tenido la mentalidad de devolver lo que yo alguna vez he recibido, de ayuda, de oportunidades, de acceso a contactos,
y darle las oportunidades a otros. Entonces, mi mindset siempre es como pay it forward. O sea, yo te ayudo y yo sé que vos después vas a ayudar a otra persona y alguien me ayudó a mí y nada. O sea, creo que eh, yo empecé en Ethereum Foundation en este equipo de PSC en julio 2022, o sea, voy para 2 años. Y a los meses organizamos un evento con Jaf y Otto, creo que fueron los primeros como con los que revivimos la comunidad porque había iniciado antes de pandemia, pero pandemia la mató. Hicimos un evento de The Merge, ahí después podemos hablar, pero justo después de eso dije, yo quiero que estemos en las universidades, que estemos capturando talento, gente como con mucha aspiración. Entonces sí, de mi bolsillo empecé a escribirle a profes para hacer, creo que fue en el 2023, fue en enero, Ya. sí, hace un año, sí, sí, sí. Entonces Nacho Trejos, que también nos ha ayudado y nos ha apoyado un montón, él fue uno de los que empezó a difundir. Yo lo que dije es, vea, yo voy a darle el equivalente a un semestre a 2 estudiantes, o dos estudiantes en el TEC, pagarle lo que sería una asistencia, pero quiero que X cantidad de horas a la semana aprendan sobre Web3. Y yo les hice ahí un mini plancillo, un mini currículum. Entonces yo dije, de mi plata voy a pagar $500, creo que era en ese momento, $600 a cada estudiante en un semestre para que aprendan de Web3. Ahí se apuntó un MAE que salió muy bueno, pero está en Alemania. Espero que cuando vuelva por los caminos. Salió otro que no tanto, y bueno, y saliste vos, que yo desde la aplicación yo dije, este mae sabe lo que es Web3, porque muchos dicen, quiero aprender de inversiones, y yo, mae, no, quiero aprender, y vos dijiste, o sea, no sé cómo, no me acuerdo de la respuesta, pero yo dije, este mae de fijo, ya lee, ya sabe, está siguiendo el pulso. Entonces, sí, y vos fuiste el tercero. Obviamente vos ya no te interesaba la plata, lo que te interesaba era el conocimiento, el contacto, y más bien la historia se cuenta sola. A mí me invitaron esa hora, pero no me mandé más eso, nos hubiéramos conocido antes. Bueno. No sabía, hay que volver a hacer. Lo Ajá. que era, hombre. ¿Y vos estabas en el TEC, o sea, de Cartago, o te llevó por otro lado? Mae, sí, ya sabe, en el test de Cartago es que Andrés es compa mío, entonces Andrés me mencionó Andrés esa Macís, vara. claro, claro. Sí. Sí, sí, ese es el que yo digo que tiene potencial, así que vos lo vas a jalar después. De nuevo. Incluso Pero las sí, vueltas de la vida, mae, ¿no? Porque justo, y a mí me llegó esa invitación en un grupo del curso de Nacho Trejos, que ahora es justo ujú, nuestro contacto con Senfotec, con el que es un hemos crack, estado organizando el evento de OnlyDoes y ahora No Guardians, no sé, muy loco todo. Pero mae, muy qué loco. bueno, y en general, ese sentido y ese aspecto de comunidad y de querer compartir conocimiento, definitivamente es algo mucho más notable y como normal en lo que viene siendo cripto y Web3, Sí, man. Es sí, tal vez como por lo que es el código abierto, ¿verdad? Son muchos como ideales que existen que sí. resaltan mucho también, ¿verdad? Sí, sí, yo de fijo creo que hay una parte de cripto que es súper idealista, tal vez nosotros, o bueno, tal vez también muy cercano a la ficción y a gente yo quiero cambiar el mundo, esta tecnología va a cambiar y va a hacer mejores cosas, la tecnología es un chus y va a destruir, no sé, un montón de monopolios en Web2, entonces como que esa mentalidad revolucionaria de cambiar, open source, public goods, como que genera un ecosistema muy tuanes donde la gente quiere ayudarse, quiere traer más gente porque hay demasiadas varas que necesitamos construir, demasiadas empresas que crear, demasiadas comunidades que empezar, demasiada tecnología que desarrollar o investigar. Entonces, sí, y hay mucho apoyo, entonces como que la gente naturalmente después quiere, bueno, no todos, pero quieren mucho, la mayoría como devolver en algo, dar charlas, dar cursos. Sí, eh, sí, sí, sí. Hay que volver a hacer ese programa. de fijo. Aquí hay varios puntos que me gustaría tocar, pero principalmente el hecho de que, bueno, hablemos de esto, en esta industria de cripto y ese desarrollo global, uno se topa con personas demasiado inteligentes, ¿verdad? Hay ingenieros de todo tipo de nivel, pero hay gente muy rajada, ¿verdad? O sea, que uno tiene conversaciones y uno dice, pero, o sea, ¿cómo soy yo aquí hablando con esta persona, ¿verdad? ¿Cómo ha Ok. sido esa experiencia de conocer gente top, de rodearse de cracks? Usted es un crack también, pero a lo que voy es, el imposter Los syndrome cracks. existe. ¿Cómo le ha ido con eso? Sí, sí, eso mae, lo hablo un montón. Bueno, primero, nunca había trabajado en mi vida con un PhD y hay momentos que he estado donde la mitad de la gente en el room son
PhDs, o sea, tienen un doctorado en criptografía, en sistemas distribuidos, en matemáticas, y digo, what the fuck, ¿verdad? O sea, y así como están esa gente, también están maes que no fueron a la universidad, son unos increíbles coders o son self-learners, gente de 40, 50 años, súper metida, súper crack, que ya ha sacado papers por décadas, y gente, estudiantes de 20 años o 19 años, haciendo varas chusísimas, levantando a los 21 millones de dólares. Te digo, mae, es un mix muy loco. Te fijo todos los días, desde mi punto de vista me siento como imposter syndrome, como mae, todos estos maes son mucho más cracks que yo. Sobre todo me acuerdo, tuvimos una residencia en Vietnam, un mes, 30, 40 personas, donde por un mes estaba trabajando en temas de criptografía, en proyectos, en conjunto. Súper chuzo, increíble. Pero yo decía, mae, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, el 90% de la gente que son unos fucking cracks saben 100,000 más que yo. Y cuando yo le comenté eso a un mae, el otro me dijo, yo siento lo mismo. Y otro mae estaba a la par y dice, mae, yo siento lo mismo. Entonces, es súper loco porque gente que yo veo como look up to, esos maes decían, yo me siento como imposter syndrome porque todos los demás saben más que yo. Y el otro decía lo mismo. Entonces, es algo que todos vivimos y a veces uno se compara como las debilidades de uno con las fortalezas de alguien más. Entonces digo, mae, yo no soy tan bueno hablando, pero ese mae es demasiado bueno hablando, o este mae sabe un montón de criptografía y el criptógrafo dice, mae, yo no sé desarrollar ni la mitad de lo que este mae sabe hacer. Entonces muchas veces uno se compara injustamente y nada, si uno está ahí, yo siempre he estado como en ese mindset, si a mí me aceptan, yo me mando. O sea, y la otra, que es un buen mindset a tener, es yo quiero ser el más tonto en el cuarto, the dumbest person in the room, porque entonces puedo aprender de todos los demás. Puede llegar a ser un poco estresante porque dice, madre, qué idiota que soy comparado con esta gente, pero al mismo tiempo te empuja y te acelera a aprender más rápido, conectar, etcétera. Entonces, sí, es un poco de todo, pero el fijo se vive y nada más se vence diciendo como, madre, yo algo tengo y por algo estoy aquí y yo puedo aprender al igual que ellos. O sea, nadie nace aprendido, todo el mundo tuvieron que aprender lo que no sabían antes. Entonces, nada, creérselo. Sí. Y es que, bueno, es que lo he visto mucho recientemente con este evento de No Guardians, que a mucha gente como que le da, no sé si es un miedo o es como un temor de ir y como de no tener los resultados que les gustaría, ¿verdad? Es como un miedo a fallar o a hacer el papel, como le quiera decir. A ser juzgado muchas veces. A ser juzgado, pero es que justo salir de la zona de confort y ponerse en esas situaciones es donde está el crecimiento. De hecho, la primera Hacker House que yo tuve en París, yo fui, conocí un montón de gente, un montón de conversaciones, que yo solo estaba haciendo preguntas, yo casi no sabía nada. Y al final ni entregué nada, ¿verdad? O sea, no entregué nada, pero fue una experiencia relajada. Imagínense que no hubiera ido por temor de, uy, o sea, no, todavía no sé, o sea, no sé, en verdad. Es muy curioso, man. Sí. Sí, es importante. Yo creo que las mejores personas, las que crecen más en esta industria, son las que no les da pena eso y se mandan, ¿verdad? Las que tienen mucha hambre de aprender y eso sobrepasa la pena natural humana que uno tiene de, alguien me va a buscar o no sé nada o qué pena preguntar. O sea, de verdad, los que crecen más rápido tienen demasiada hambre de aprender y buscan de todas maneras aprender. Sí, completamente. Sí, yo, por ejemplo, en el caso de, por ahí está Jonathan, me imagino que por ahí está, yo respeto mucho lo que él está haciendo porque le ha metido duro y de nuevo ha estado aplicando el mandarse de jupa. Cuando él fue a una Hacker House, de hecho de No Guardians en febrero, y él justo venía apenas empezando en blockchain y cripto, pero eso no lo paró el MAE, o sea, eso no lo paró y el MAE fue, hizo lo que tenía que hacer y súper bien, ¿verdad? O sea, esas experiencias de verdad aportan muchísimo. Y a veces vos no sos, por ejemplo, que estén evaluando dos candidatos para un Hacker House, vos no sos el que más sabe entre los dos, el que ha hecho un proyecto, pero se nota el hambre de aprender, de ganar, y eso vale más. Toda la razón. Y yo creo que eso ha sido como la historia de, por lo menos, del camino mío, porque o sea, yo nunca he sido el mae más genio programando, nunca he sido el mae más técnico. Me encanta lo técnico y quiero seguir mejorando, pero sí he sido un mae muy apasionado, muy disciplinado y yo creo que, exacto lo que usted está diciendo, mae, eso se nota, eso destaca y eso me ha abierto muchas puertas. Entonces, al final, ser curioso y que eso se note. Entonces, de nuevo, o más bien por otro lado, ser curioso, mae, de verdad, eso es
algo tan demasiado. importante en esta industria que está, cambia tan rápido. Para mí, 2 meses en esta hora, para mí se ha hecho eterno, mae. Sí. Hablemos un poco de eso, mae, como el hecho de ser curioso y de estar constantemente estudiando, eso, mae, no es normal para mucha gente. No, no, no. Y eso, digamos, uno puede conocer mucha gente que se queda en la misma industria o la misma tecnología por 10, 20 años y tal vez le funcionó, pero eventualmente llegan a ser obsoletos. Y en cripto, blockchain se mueve demasiado rápido. ¿Por qué? Porque todo es como tip of the spear de cutting edge. Y yo creo que ya cuando uno está, lo que se llama como montado en la ola, uno ve, mae, como es demasiado grande el mar, demasiado grande como las posibilidades. Y a veces uno siente que no, que es difícil catching up solo en un tema, digamos, sea gaming, sea zero knowledge, sea distributed systems, sea identidad, sea lo que sea. Uno dice, "Ma, hay demasiadas cosas nuevas a cada rato". Entonces puede ser overwhelming, pero es súper importante, uno, ser curioso, o sea, como follow your passions, follow your curiosity, porque eso lo llena uno de energía, de ganas de seguir aprendiendo y eso se muestra en el potencial, en los proyectos, en lo que hagas. Y lo otro es como pick your battles también, o sea, no puedes perseguir todo al mismo tiempo. Entonces mi recomendación, tal vez uno, o sea, al principio no sabe por dónde, es como, más escoja, Alfredo lo dijo muy tuanis el sábado pasado, como tira una moneda, escoja un tema y métese ahí 6 meses a un año, después vuelva a levantar la jupa y diga, ok, ahora para dónde voy, porque si vas de semana a semana, pero sí, mae, o sea, ser curioso, aprender, preguntar, es súper importante. Y es que, mae, el rabbit hole goes so deep, ¿verdad? O sea, porque uno dice, mae, blockchain, Web3, pero, o sea, usted entra y son tantas verticales, tantos temas Sí, de estudio, tantas varas aplicadas, o sea, que en muchos casos puede ser abrumador, ¿verdad? sí, Eh, es abrumador. y yo creo que ahí entra un poco sobre, eh, como rodearse de personas que igual están en el mismo camino. Y Sí, algo que usted me mencionó desde el primer día, learning public, ¿verdad? ¿Qué significa sí. learning public, ¿no? Learning public o aprender en público es constantemente estar forzándose a uno mismo a publicar lo que ha aprendido o lo que está haciendo. Y eso es muy importante porque vences dos miedos. Vences uno, o más bien lograr dos cosas. Uno, vences el miedo de me van a juzgar porque no sé algo. O sea, simplemente estás compartiendo lo que estás aprendiendo. Y dos, más importante, vas generando comunidad alrededor de personas que están aprendiendo lo mismo. Lo que a veces a uno se le olvida es que hay muchas más personas en la etapa de uno de lo que uno a veces imagina. O sea, muchas más personas que no saben lo mismo que uno, que quieren aprender lo mismo que uno y se va formando una comunidad, un poco como, no sé, las personas que están acá reunidas, aprendiendo de blockchain, Web3, eh, y a uno le da seguridad como, no sé, ir viendo ese crecimiento que uno mismo ha tenido y que obviamente el camino es diferente para todos. Pero entonces sí, yo diría, te da contactos, te hace crecer comunidad, pero lo más importante, te rompe la barrera mental de yo tengo que saberlo todo antes de publicar algo. No, no, no. Publique lo que está haciendo, lo que está aprendiendo, y alguien va a decir, maestro, está muy chuzo, quiero seguirlo, quiero seguir su paso, tengo ese libro, ya te ayudan, digamos. Y es que ahí hay tantas cosas alrededor de eso, porque ahí está, que usted está construyendo una marca personal, que de hecho hablo bastante de eso en el dojo. O sea, es muy relevante como ser una Sí, persona y existir en el metaverso o en esta industria, como existir en el mundo digital, demasiado importante y muy relevante. Y sí. otro es también como esa práctica de organizar ideas, también tiene mucho peso, ¿verdad? Sí, yo nunca había pensado que en un rol técnico fuera tan importante escribir. Es rajado, sobre todo en este mundo blockchain Web3, como estás organizando ideas, es tan importante escribir un pitch para un proyecto, una aplicación para un hackathon, preguntas, o sea, cómo escribo y ordeno mis pensamientos de qué es lo que realmente quiero preguntar. Y también, o sea, si estoy con una idea novedosa o combino, no sé, ideas que estuve leyendo, publicarlo y escribir es demasiado valioso. O sea, eso, eh, no sé, tal Sí. vez yo soy víctima de no hacerlo más, pero no sé, un par de buenos artículos que se vuelvan, digamos, virales, entre comillas, en el mundo técnico, no sé, 100, 200, 300, 400 followers en un par de días, que muchos de esos son, no sé, CEOs o son, no sé, líderes técnicos, ya te abren las oportunidades al 100%. Entonces, escribir, para organizar las ideas es una super habilidad, skill que a veces no se piensa, y hacerlo en público, porque si no se publica nadie te encuentra. Claro. Eh,
Mae, último punto que me gustaría aquí conversar antes de pasar a varas técnicas. Ujú. Bueno, mae, usted puso, no entiendo ese primer punto, mae, algo más 50% knowledge. ¿Qué es esa vara? Ah, no, 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 que yo le digo, a veces uno no toma los shots porque uno no está seguro. Y yo le Ah, dice, mae, si usted no espera estar un 90% seguro ni un 80% seguro, si usted está más de un 50% seguro en algo, mándese. Entonces, normalmente, ahí estaba leyendo, es como el área de oportunidad crece también cuando hay incertidumbre. Entonces, nada, es como un mindset a tener. O sea, no esperen a tenerlo todo alineado y todo 100% seguro. Si ven como que hay mucha oportunidad y están más de la mitad de seguros, mándense. O sea, mae, antes de pasar a los temas técnicos, ¿usted cómo ve Ethereum y todas estas tecnologías, pero a nivel nacional? ¿Cómo ve el país en unos 5 años con estos temas, mae? Y yo sé que nada, somos idealistas, ¿verdad? O sí, 10 sí. años. Es que yo tengo un issue. Bueno, últimamente estaba hablando, digamos, bueno, hablé con un expresidente del Banco Central, hablé con dos directores de tecnología de bancos privados. ¿Y por qué? Bueno, yo quiero empezar a crecer en consultoría, quiero ver si puedo ayudar a Costa Rica a meterse en este mundo. Pero lo que me dicen es dos cosas. Uno, está 100% cerrado, cualquier mundo financiero está cerrado y regulado por la SUGEF y la SUGEVAL. Pues cualquier cosa nueva que quieras hacer, tenés que pedirles permiso o estar en alguna reglamentación. Mm. Entonces el margen de acción es mucho más pequeño. Y la otra es cosas de registro de la propiedad, cosas de que toquen el sistema legal van a ser difíciles de cambiar porque es un gremio con mucha fuerza, ¿verdad? Entonces, el registro nacional o tokenización, o bueno, no sé, tokenización tiene mucha oportunidad, sobre todo con el mundo internacional. Tal vez mi mensaje es, en el mercado nacional, para nacionales va a ser un poco difícil, pero Costa Rica como powerhouse de tecnología para proveer servicios y productos internacionales tiene todo el mercado abierto. Estamos bien conectados, podemos tener capacidad de atraer inversiones de Dubái, de Emiratos Árabes, de Estados Unidos, de Europa, de China, de Asia, un montón. Entonces, pero tal vez algo que, no sé, tengo que seguir investigando, el mercado de Costa Rica es muy pequeño, es un poco sofisticado, poco tecnológico, entonces quisiera ser un poco más optimista a nivel de proveer servicios locales, creo que el éxito está en internacionales. Pero Ya. lo único que sí agregaría es, sí creo que van a haber proyectos importantes para aumentar la transparencia de instituciones públicas. Entonces, ahorita hay un problemón con, ¿cómo es que se llama esta? Una cooperativa. Hay mucho de blockchain y zero knowledge que podría ayudar. Sí, Hay problemas de los bancos, de robos o de sí. ONGs o de ministerios. Creo que podríamos hacer muchas pruebas de concepto. Seguro en este grupo de aquí van a salir esas pruebas de concepto con estos ministerios, pero que causen adopción. Espero que antes de 5 años, pero no estoy seguro. Mae, sí, qué tema, porque de uno que está metido en las tecnologías y quiere en todas estas varas y realmente desearía, en verdad, llegar a eso, porque uno sabe que toda esta transparencia podría resolver muchos problemas que tenemos con gobiernos actuales. Pero sí es un tema, man. Por ahí está hablando Hermi, que está metido en tokenización. Man, sí, es un crack. Ya habíamos hablado la otra vez, me acuerdo, claro, man. Y bueno, estabas en el pasado también. Man, no, o sea, tokenización es un mercado, una industria gigantesca, ¿verdad? Y súper valiosa y súper importante. Lo que yo pienso es, el mercado local es pequeño y la verdad, al rato vos sabrás más que yo, pero la regulación a veces puede ser difícil. Entonces sí, yo creo que vender al exterior es la que vive, o hacer productos para el exterior. ¿Cómo recomendarías hacer ese switch en industria y realmente impactar positivamente? Como a desarrollar productos. Mae, Costa Rica tiene una historia grande, larga, los últimos 20 30 años de tener como back office, pero también mucho como, ¿cómo se llama esto? Nearshoring. O sea, Ujú. nosotros ya proveemos servicios. Lo que no hemos desarrollado nosotros mucho es empresas de producto. O sea, empresas que produzcan un producto y que lo vendan o una plataforma. Creo que sería interesante buscar o hacer más, pero mucho una transición como natural es como, no sé, proveer servicios de tercerización, de tokenización para unas empresas más grandes y poco a poco uno ir desarrollando, que se provea el caso y ir desarrollando productos.
la gente la tenés acá, de fijo, el talento, pero bueno, yo no soy emprendedor, me encantaría emprender más, pero me imagino que es igual challenging desarrollar ese producto. Ahora, solo voy a agregar un último punto también para Geno. Hay un mae aquí, Alberto, Tech Revo, que habla mucho y me cuadra mucho el concepto de si tenés 1000 fans o 1000 usuarios que estén dispuestos a pagarte $50, $100 al mes, ya tenés ahí $1 millón de revenue. Entonces, vos no necesitas necesariamente tener millones de usuarios. Con tener un producto que la gente esté dispuesta a pagar $100, ya puedes montarte una empresa de fijo. Entonces, lo mismo con tokenización, me imagino. Si uno encuentra un nicho donde uno puede aportar mucho, con un par de proyectos grandes, creo que las haces todas. Vaya, hablando de productos de software, a mí se me viene a la mente tal vez Ingo. Conocí a Ingo, ese fue... No lo conozco. Ingo fue como un e-commerce que de hecho lo había creado era como un chavalo del tech, de hecho, súper joven. El man tuvo un éxito, se lo vendió a una empresa que tenía que ver con que tenían como los scooters aquí, que al final quebraron y se me fue el nombre. Ingo se lo vendió a o sea, Omni. A Omni, exacto. Omni lo compró. Mae, fue un buen éxito y ese maecillo ahorita de hecho jaló para México y está enfocado en temas de AI. Ese mae es muy sólido. Sí, de hecho, ahora que lo pienso, me encantaría invitarlo. Sí, estaría muy tuanis. O sea, si yo no conozco, tal vez debería aprender más, fijo, y de fijo hay casos de éxito buenísimos. Pero pienso que sobre todo en la industria software, y eso lo leí alguna vez de Camtic, de Paul Verboy, que tenemos, no sé, el 90% de la industria de software es proveer servicios, o sea, ser empleados o empresas, pero que dan servicios a otras empresas. ¿Por qué no desarrollamos más productos como un Skype acá, o el siguiente Messenger, el siguiente, no sé, Facebook, Instagram, TikTok, bueno, lo que sea, pero en el mundo web 3 sería aún más fácil. La gente de PokerStars, no sé, puede ser. No sé, financiación con VCs en Web3. ¿Usted ha hablado con VCs, man? ¿Ha tenido esa experiencia? Sí. Lo que pasa es que, como estoy del lado de la fundación y haciendo open source software, claro, no hay como un ángulo económico. Entonces, no es como que la conversación muere muy rápido, pero sí conozco y tengo como relación con varios porque nos invitan a dar charlas, a hacer varas. Hay mucho, hay mucho VC queriendo colocar fondos en esta industria, demasiados. Entonces, a veces hasta absurdamente irresponsables, sí, muchos VCs. Sí. Pero yo lo que te diría es tener tracción, ojalá tener un par de mercados un poco más grandes, y saber y encontrar al VC correcto. La semana pasada, bueno, no sé cuándo, pero el pasado escuché de Germán que decía como, ¿cuál es la tesis de inversión de estos VCs? O sea, ¿qué es lo que ustedes están buscando? Me parece demasiado buena pregunta y demasiado cierto. Bueno, aquí podría agregar un poco. Yo sí he tenido, he estado un poco más de ese lado también de hablar con VC. Sí, es cierto, levantando, Starking. Ha estado interesante. Bueno, de hecho, cuando fui a Estambul, justo con un proyecto, el proyecto este que menciona Hermi de tokenización, lo estábamos ahí proponiendo a ver qué decían inversionistas. Fue buena experiencia, fue un cuarto cerrado, yo exponiéndole a un round table de 6 personas, qué experiencia más loca, la verdad. Todos así mirando de manera juzgona. Al final no pegó porque de ahí eran inversionistas meramente cripto, interesados más en temas DeFi, y estábamos proponiendo una solución más que todo al lado regulatorio del mundo real, ¿verdad? Entonces como que tal vez no calzaba mucho. Pero bueno, a lo que voy es, los VCs hoy en día, casi que en su mayoría, they run the industry de cierta manera. Es decir, muchos de los proyectos ahorita están sumamente pompeados con VC money, y de hecho la mayoría hoy en día también son a nivel de infra. Si usted ve muchos de los proyectos que están... ¿De qué? A nivel de infraestructura. Sí. Muchos chains, muchos autos, que more CK VMs, de todo, o sea, que roll-ups, o sea, de súper pesado a nivel de VC, y se está viendo tal vez un poco más cómo se va tilting hacia el lado de producto, porque tenemos tanta tecnología pichudísima que puede escalar un montón, pero ¿qué vamos a hacer con ella, verdad? Entonces está viendo un poco más hacia el lado de producto y aplicaciones
Estoy de Definitivamente acuerdo. son dos tipos de inversionistas. Uno a largo plazo, que les podría dar un ejemplo que se llama Alliance DAO, que de hecho nosotros estamos aplicando a ellos, Sí, cracks. Y ellos son un poco más a largo plazo, un poco más la filosofía de Silicon Valley, de buscar fundadores apasionados, con visiones ambiciosas, pero también con la cabeza en los hombros. Y hay otros inversionistas que simplemente buscan eh, las narrativas, ¿verdad? ¿Qué es lo sí, que está trending en el mercado? ¿Dónde puedo hacer un 10x de la inversión rápido? Que el token salga al mercado, listo. Liquidamos, sí, on to the next, ¿verdad? Y dompean en retail, que son los que esperan comprar y que luego suba. Es todo un sí, juego, ¿verdad? Hay que saber bien cómo posicionarse. Igual nosotros que estamos del lado de desarrollo, pues tenemos mucha ventaja porque sí, podemos participar en ese tipo de inversiones, pero también nosotros podemos crear esos productos, podemos construir proyectos, o sea, se nos abre todo el mundo cuando tenemos habilidades técnicas, ¿verdad? Eh, 100%. pero Y que VC no es el único fondo de ingresos, ¿verdad? O sea, como a veces los protocolos o proyectos más sostenibles son bootstrapped y primero con grants, luego con fees o con partnerships. Eh, completamente, de hecho eso es otro tema, porque está al lado de justo hacer un public raise, ¿verdad? Que uno saca bueno, un IPOs, retail o su propio token sí, y la industria compra, es libre mercado y con eso se financia. sí. Sí, sí, Eh, mae, sí, qué buen punto. En el 2019, eso fue todo el hype, los ICOs. ICOs, No, 17 y 18, 17. ya no me acuerdo. Sí, 19 fue DeFi, pero mae, sí, era una loquera. O sea, todos los proyectos, no sé, por ejemplo, uno aquí cercano, Halos, sacaba el token de Halos y la persona iba a recibir un revenue share y el precio se pompeaba y los devs o el equipo se dejaba un porcentaje. Entonces, ya hay que Sí, buscar como una es manera. otro paradigma por completo. De hecho, a los que están aquí metidos en Starnet ya he hablado de este protocolo Ecuo. Qué Ecuo bueno. hizo, sacó su token. Ecuo, de hecho, el fundador se llama Moody, fue de los tech leads en Uniswap V2 y V3, un crack completamente. Construyó un AMM en Starnet y, bueno, sacó un token que de cierta manera es como un ICO. 10 millones de tokens, el mercado dicta el precio, listo, ¿verdad? A cambio, comparado a proyectos donde hay demasiados inversionistas por detrás, se saca un token, hay vesting, lo cual, no sé, significa que el 90% de los tokens están bloqueados por X monto de tiempo, cada cuanto hay un unlock de los tokens y bueno, eso entonces depende cómo va el proyecto, lo pueden liquidar, pueden mantener, ¿verdad? Ahí hay muchas cosas de por medio. No sé, a mí ese tema me fascina porque justo son paradigmas muy nuevos de cómo empresas nacen, ¿verdad? Sí. Sí, efectivamente. O sea, yo no conozco tanto, pero hay demasiados mecanismos nuevos de levantar funding, aparte de VC funds, Sí, que sí, estoy de en acuerdo. esta etapa nuestra y para muchos que están aquí, grants Sí, de una manera. sí, 100%. 100%, porque la mayoría de grants, o sea, no te piden nada a cambio, nada más como llegue a la meta y la mayoría de los ecosistemas de los Layer 2 y de protocolos quieren que gente utilice su tecnología. Entonces, estoy de acuerdo, yo creo que los primeros meses, años, con grants se pueden financiar por un buen rato, en lo que el protocolo se vuelve un poco más sostenible y pueden hacer, sí, tokens, VCs o otras cosas. Mae, usted desde que empezó en Privacy Scaling, de una vez empezó con CK Proofs, con CK Tech, ¿cómo fue ese camino? Madre, fue una estupidez. O sea, me contrataron como el 20 y algo de julio y en agosto ya estaba en Corea, una semana y media con gente que madre, no entendía los proyectos, no entendía lo que estaban diciendo, no entendía ni siquiera qué era la diferencia entre Proving System, entre Snarks y Starks. Pero madre, yo tratando de absorber y todo apuntando. Y yo en las noches me iba y revisaba y yo más o menos el día siguiente tenía una idea de lo que estuvieron hablando. Entonces sí, madre, fue un catching up, Qué un loco. ramp up altísimo, como se dice en inglés, como drinking from the fire hose, o sea, era así, todo el contenido de información. Y sí, sí, de una. O sea, me trajeron un poco para ordenar los equipos porque eran 95% criptógrafos y desarrolladores super cracks y 0% o poquito por ciento personas que organizan personas.
Entonces, cómo generamos un roadmap, cómo generamos como milestones. Entonces, eh, creo que es mucho escuchar y tener claro que uno no va a entenderlo todo, hacer preguntas que sean sencillas, simples. Y sí, desde ahí, de nuevo, no puedo decir que soy un criptógrafo ahorita, pero hablo el lenguaje de la industria y entiendo los conceptos y puedo sentarme a entender por qué un proyecto, digamos, tiene un componente innovador y cuál es otro, ¿no? Porque ya he visto varios y más o menos como la arquitectura y como las ventajas que tiene. Entonces sí, ya un poquillo más como... Mae, explíqueme un poco qué es un Zero Knowledge Proof y por qué es tan importante y por qué es que suena tanto. O sea, por qué sí que yo. Sí, sí, debí haber empezado por ahí. CK o ZK, Zero Knowledge Proof, es un protocolo de criptografía que tiene muchos años, o sea, descubrió en los 80s, pero hasta los últimos 4 años ha crecido un montón en cuanto a performance. O sea, antes por así decirlo, se necesitaban máquinas demasiado grandes, ahorita ya por mejoras ya es muy posible. Y básicamente lo explico así. Un Zero Knowledge Proof te permite demostrar que algo es cierto sin revelar la información de ese algo. Y la primera vez que yo lo leí, yo digo, madre, suena como una vara de lógica, como un juego de palabras, como yo, madre, no entendía. Entonces voy a hacer un ejemplo. Ese siempre lo hago. Digamos que yo les puedo decir que tengo la capacidad de adivinar cuál va a ser, si va a ser escuro o corona en una moneda. Entonces, la primera vez que yo la tiro, la tapo y le digo, o sea, yo les puedo decir cuál es y lo puedo demostrar. La segunda vez que lo hago, lo puedo demostrar. Si ya para la cuarta, quinta o sexta vez yo les demuestro constantemente que yo puedo adivinar eso sin necesariamente haber visto la información antes, ustedes me van a decir si yo tengo la capacidad de adivinar algo. Ustedes se terminan convenciendo. Eso es un ejemplo de Zero Knowledge Proof. O sea, yo sin haber visto la información, yo puedo demostrar que tengo el conocimiento. Otro ejemplo, digamos, no técnico de Zero Knowledge Proof es encontrando a Waldo. Bueno, no sé si lo han escuchado, Finding Waldo, que es básicamente una imagen, para los que no saben, digamos, era muy famoso un cartoon en los 90s y los 2000 donde había una personita en un mar de personas y tenías que encontrarlo. Entonces, imaginémonos que estamos en una competencia, Béjar y yo, y yo quiero demostrar que ya lo encontré, sin que el resto de personas que están en el cuarto sepan dónde está, para que no lo sepan. Yo podría poner un cartón y nada más hacer un huequito. Podría demostrarle a Béjar que logré acomodar el cartón en ese huequito, mostrar la cara de Waldo. De esa manera puedo demostrar que yo lo encontré. Pero una vez que lo quite, Béjar no va a ver exactamente dónde estaba. Entonces es otra manera, un ejemplo no técnico de cómo existen los Zero Knowledge Proofs conceptualmente. Pero ¿por qué esto es tan importante y por qué me desvié? Porque te permite probar. Tiene dos casos de aplicación muy interesantes: privacidad y escalabilidad. Uno, me podría permitir a mí demostrar, por ejemplo, que soy costarricense sin yo dar mi cédula. ¿Cómo puedo demostrar eso? Yo hago un Zero Knowledge Proof de mi cédula de identidad, que soy costarricense, pero no les digo ni siquiera mi nombre, cédula de identidad, ni dónde nací, nada. Yo podría ir a un bar y podría demostrar que tengo más de 18 años sin dar mi cédula de nuevo. Podría ir al banco y demostrar que tengo más de $1,000 o $10,000 en el banco sin tomar, no sé, screenshots, sin decir mi nombre, etc. Entonces, es súper importante porque en blockchains públicos, que es la gran mayoría, Bitcoin, Ethereum y todas las demás, toda la información es pública. Entonces, si yo quiero mandar transacciones, realmente, si alguien sabe cuál es mi cuenta, puede verlo todo. Pero con Zero Knowledge Proof se pueden construir aplicaciones privadas para hacer transferencias de información, de dinero, de otros cosas. La segunda caso de uso, y paro para más preguntas, es escalabilidad. Y ese es el que más se ha utilizado. Entonces, yo podría, digamos que y así es como funcionan los Layer 2s. Digamos que creo un blockchain encima de Ethereum. Yo digo, hice estas 1,000 transacciones siguiendo las leyes de Ethereum. En vez de Ethereum verificar las 1,000 transacciones y cobrarme por esas 1,000 transacciones, yo como que las comprimo y hago una prueba criptográfica de que efectivamente seguí las reglas de Ethereum. Y Ethereum nada más verifica una transacción de esa prueba y eso es lo que le da la seguridad a esas 1,000 transacciones de que yo estoy haciendo lo correcto, siguiendo las reglas de Ethereum. Exacto. Entonces, el concepto de rollups o Layer 2s es, por un lado, los optimistic rollups, que son
fraud proofs, y por otro lado zero knowledge rollups o zero knowledge layer 2, que esos son validity proofs o pruebas de validez, es lo que ya está explicando. Entonces es súper importante para escalabilidad y para privacidad, que son dos challenges del ecosistema de blockchain. Y todo este tema, es que se escucha mucho de, por ejemplo, es que sí está ese lado de escalar, pero también está todo este lado de off-chain computation, Sí, como generar algo off-chain y luego nada más demostrarlo on-chain, ¿verdad? Es que son sí, tantos caminos diferentes. son Explíqueme eso un muchos. poco, ¿por qué es relevante? ¿Por qué podría ser? O sea, ¿por qué tiene sentido eso? Off-chain computation y prove it on-chain. Ok. El tercer elemento, aparte de privacidad, escalabilidad, es interoperabilidad, o yo lo llamaría así. Entonces, me permite demostrar algo que existe en un blockchain en otro blockchain, o me permite demostrar algo que sucede en el mundo Web 2, también conocido como off-chain, o fuera de los chains, en on-chain, en Web 3, como decir Ethereum o Starknet o otros. Entonces, eh, por ejemplo, digamos que la computación fuera de los blockchains, en teoría, es prácticamente gratis, ¿verdad? Solo el costo computacional, pero no tiene que pagar gas, no tiene que pagar IT, no tiene que pagar nada por toda esa computación. Entonces, programas muy grandes, como por ejemplo, no sé, hacer el promedio de un análisis estadístico de todos los pacientes de la caja. Hacerlo en Ethereum sería estúpidamente caro. Eso no sucede, se acabaría el gas, etcétera. Entonces, los proyectos que tienen digamos, como requerimientos computacionales altos, lo que hacen es generan digamos, todo este stack de computación off-chain, en servidores, en máquinas, en la empresa, y después nada más llegan y demuestran que, por ejemplo, corrí este algoritmo de machine learning en mis computadoras centrales con los datos que usted me dio, y nada más demuestro que no hice trampa. Entonces, eso es súper interesante porque desbloquea un montón de casos de usos para el mundo blockchain. Entonces, un montón de cosas que antes no se podían correr en on-chain, eh, ahora sí se pueden correr porque todo lo hago off-chain, fuera de Web3, y nada más lo pruebo, genero una prueba y nada más la verifico en el mundo Web3. Entonces, por ahí va. Es como escalabilidad, pero yo también le llamaría interoperabilidad. Qué bien explicado, man. Hagamos tal vez una pausita aquí, preguntas, dudas que tengan por Alfredo. Ay, qué buenas preguntas. Las de todos, pero esta está buena. eh, el main focus de Ethereum con respecto a la tecnología CK es una vertical, ¿verdad? Entonces hay gente que se dedica 100% a esto. Hay gente que está en Zero Knowledge y tiene Zero Knowledge aplicado a DeFi, Zero Knowledge aplicado a Gaming, Zero Knowledge aplicado a Identity. Entonces hay muchos problemas que se pueden resolver con Zero Knowledge. Resumidos, privacidad, escalabilidad, interoperabilidad. Estoy convencido, no sé, tal vez demasiado bias, pero estoy convencido que es un invento tan importante como el blockchain. Estoy convencido que va a cambiar el Internet, porque lo que permite es que la gente pueda demostrar cosas a partir de cosas que son secretos. Y eso podría, por ejemplo, hacer, no sé, interacciones entre empresas, interacciones entre ecosistemas 100% verificables criptográficamente, sin necesariamente compartir información. Creo que va a seguir siendo clave, y Vitalik lo habla, que es extremadamente clave para el crecimiento y escalabilidad de Ethereum y del ecosistema, más que los optimistic rollups y los fraud proofs. Y sí, muchas gracias, Randall. Y nada, yo creo que hay demasiado que todavía construir. Algo que está pasando, y tal vez es como bueno mencionarlo, es que antes, o sea, no sé, yo hice como un survey de cuántos desarrolladores de Zero Knowledge existían y pregunté como a finales del año pasado, y el consenso más o menos era como alrededor de 1000 desarrolladores en el mundo. Entonces, una vara extremadamente nueva, extremadamente nicho, y que hasta hace, no sé, 10 años solo eran criptógrafos, ahora ya desarrolladores que se metan un poco la jupa y un poco como mate pueden entenderlo. Pero ya ahora, el día de hoy, cada vez hay más herramientas para desarrollar con esta tecnología en mente. Ya puedes utilizar JavaScript con O1.js, ya puedes utilizar Rust con
REST Zero, por ahí puse algo en Ethereum Costa Rica, ya puedes utilizar con Cairo. Cairo es un lenguaje para hacer Zero Knowledge Proofs y es super tuanis porque tal vez, exacto, ustedes no se habían dado cuenta, pero toda la tecnología que utiliza Starknet por detrás todo es computación verificable utilizando Zero Knowledge Proofs. Buenísimo. Sí, Ahí para conectar, más lo que hemos estado viendo en Starknet, Kaido, todo esto, o sea, va de la mano con todo lo que está hablando Andy. En el evento No Guardians, varios de los retos tienen que ver con código escrito en Kaido, es decir, los programas, los contratos ahí son demostrables, ¿verdad? Entonces, Océano Azul, man. De hecho, sí. eso a mí me llama tanto la atención porque de verdad todo lo de CK es demasiado. O sea, si Web3 es Océano Azul, no sé ni qué decir de CK, man. Sí, 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 totalmente. Dos cosas, o sea, de verdad va a ser una industria de billones o trillones, estoy reconvencido. Algo tan importante, o más inclusive, o parecido a la tecnología cloud de sus inicios, a Universal. Y, por ejemplo, ahorita el equipo de donde yo trabajo, PSE, está lanzando la segunda convocatoria para hacer 2 meses de bootcamp para aprender Zero Knowledge desde la mat. Es muy pesado porque son 40 horas a la semana y verse presencialmente. Jaf, otro miembro de Costa Rica, está liderando eso, pero y todos están invitados a aplicar. Vamos a hacer ahí yo estoy como en el equipo organizador de hacer en Chiang Mai, Tailandia, un Dev City que por un mes y 6 semanas en realidad van a estar programando cosas de Zero Knowledge, MPC y FHE, que son más solo siglas, yo sé, perdón. Zero Knowledge, FHE y MPC. Todo esto se le llama Programmable Cryptography. Entonces, todo lo que era criptografía de antes, que sigue siendo súper relevante, ¿verdad? Encriptación, hashing, firmas simétricas o asimétricas, es súper importante, pero viene como esta nueva generación de criptografía que está basada en eso, que son Zero Knowledge. Sí, mae, perdón, FHE y MPC. Mae, básicamente todos los ecosistemas están deseando porque estos skills son muy importantes para hacer infraestructura. No son los únicos, y no es que necesitas eso para hacer infraestructura. Hay otro montón de conocimiento en C, en Rust, en Python, en sistemas distribuidos que puedes ayudar, o nada más puedes hacer producto, ni siquiera tienes que hacer infraestructura, pero sí, nada, o sea, lo que quiero decir es que es un océano azul, salarios brutales, que con 2 años de experiencia son muy altos. Voy a poner acá el CK Job Board para que los vean, se antojen. Job Board. Hay un podcast buenísimo que se llama CK Podcast para los que quieran meterse en CK, pero sí es un poco O sea, loco. son varas muy pesadas, pero bueno, yo lo digo, ma, yo he Sí, visto y he escuchado de salarios de $500,000 para CK Engineers, así, rajado. sí, para founders o leads puede llegar así. Es un poco absurdo. Eh, Pero sí, hay demasiados acrónimos. Buenísimo, buenísimo. Es más, entremos, me encantaría también, yo sé que usted estuvo estudiando el white paper de EigenLayer. Entremos, ma, de varas ya, deep, ma, para aprovechar. Ma, explíqueme un poco qué es EigenLayer, qué es restaking, o sea, de dónde está surgiendo toda esta vara, ma. Tal vez a un nivel poco alto, ma. ¿Cómo lo podría Sí, explicar en términos simples? ¿Qué es es un EigenLayer? mundo. EigenLayer es un protocolo que significa como Eigen es, no sé alemán, pero se supone que significa confianza o trust. Ajá. Entonces como la capa de seguridad o de confianza. Resulta que para que un blockchain sea valioso tiene que ser seguro. Entonces yo puedo montarme Andrés Blockchain, copio el repo de Ethereum y corro mi red exactamente con los mismos requerimientos de Ethereum. Y yo podría decirle, tengo mayor, no sé, capacidad que Ethereum porque, no sé, meto doble core, hago los bloques más grandes, etc. Entonces, para que un blockchain sea valioso, tiene que ser seguro. La seguridad de Ethereum está ahorita con la prueba de consenso Proof of Stake, perdón, que lo que básicamente determina es que para tratar de cambiar el historial de Ethereum, para poder atacar la red, necesitas algo así como $100 billones o $70 billones para poder tratar tan siquiera de cambiar el historial de la red, robarle plata a la gente,
o cambiar algo que sucede en un bloque anterior. Entonces es demasiada plata. Por eso hay mucha gente que quiere construir en los blockchains más seguros, Bitcoin, Ethereum y todos los layers encima de eso. Esa propiedad es súper valiosa. Entonces ahorita si querés acceder a eso, básicamente tenés que construir encima de Ethereum. Eigenlayer hace un proyecto muy interesante que básicamente lo que puedes hacer es rentar la seguridad de Ethereum. Y lo hace de una manera muy interesante. Si ahorita yo quiero aportarle a la red de Ethereum con seguridad, hago algo que se llama staking, que es toda otra vertical. Podemos hablar, me gusta mucho, sé que Bejar está metido, Alberto también está metido, hay otra gente. Que básicamente yo pongo dinero a respaldar, a responder de que yo efectivamente voy a seguir las reglas de Ethereum. Si me porto mal, me lo quito. Eso se llama slash. Entonces, lo que hace Eigenlayer es, aparte de yo poner el dinero de Ethereum para, digamos, cierto dinero para respaldar de que estoy siguiendo las reglas de Ethereum, yo pongo ese mismo dinero para respaldar que estoy siguiendo las reglas de, no sé, otro protocolo, que le llamemos, no sé, Mina, por ejemplo, que es otro blockchain. Entonces, con la misma plata que yo en algún momento puse para asegurar Ethereum, no solo estoy asegurando Ethereum, sino que también estoy asegurando Mina. Y por eso me dan plata en ETH por hacer staking y me dan plata en Mina por hacer seguridad a Mina Protocol o al Mina Blockchain. Entonces, no solo estoy haciendo staking, sino estoy haciendo restaking. Entonces, lo mismo que puse como asegurar la red de Ethereum, lo puedo poner para asegurar otras redes. Sí, eso es una explicación. No lo preparé, pero pienso que es lo más sencillo que se me ocurre en este momento. Mae, no, súper bien. Más bien, I put you on the spot y respondió, mae. Vale, mae. Gerson. Entonces, digamos, eso último que mencionaste es como mi participación que estoy haciendo en Ethereum. Yo también, digamos, como que eso mismo, al mismo tiempo estaría participando en Eigenlayer, digamos. Sí, sería así. Digamos que vos querés hacer staking de un ETH en Ethereum. Esos son más o menos $3,000. Puede ser menos, pero digamos eso. No solo lo pongo a hacer staking en Ethereum, que me genera un retorno mensual por asegurar la red de Ethereum, sino que a través de Eigenlayer hago staking de ese un ETH para asegurar la red de Mina. No sé, ese es el ejemplo que se me ocurre. O para asegurar, por ejemplo, un Oracle. No quiero diverger demasiado, pero no solo es para darle seguridad a otros blockchains, sino darle seguridad a cualquier protocolo. O sea, es básicamente rento el mismo ETH que estoy haciendo staking para poder proveer seguridad económica, así se llama, ese es el concepto, seguridad económica, a cualquier otro protocolo computacional que requiera consenso. Más o menos va por ahí. Sí. Y Eigenlayer es como la forma de hacerlo. Ajá, perdón. Mae, y no opina que esto hace las cosas muy frágiles. ¿Por qué lo dices? O sea, en el sentido de que justo estamos reciclando y reciclando y reciclando cosas, mae. Sí, es un buen punto. Resulta que Eigenlayer es bullish para ETH como moneda, porque básicamente es más valioso y lo puedo utilizar como forma de asegurar otras cosas. Y yo como staker puedo tener réditos más grandes. Pero es peligroso para la red si todos hacemos restaking. Y la razón es muy parecida por lo que vos decís, se vuelve un poco frágil el ecosistema, porque digamos que hay un problema en el blockchain de Mina y por un bug en el contrato destruye todo el ETH que fue restaked. Si ese ETH es bastante grande para la red, podría, entre comillas, bajar la seguridad de la red de Ethereum. Entonces, ahorita el porcentaje de restaking es bajo, pero es uno de los retos que se va a hablar mucho, probablemente el próximo año, de qué porcentaje es sano de que se está haciendo restaking. Pero sí, es como, siempre que uno agarra capital y lo pone a hacer y hace derivados, tiende a generar ese sistema de fragilidad. Y hay un montón de researchers, sí, tratando de ver cómo resolver eso económicos. Dale, Gerson. Ok, si yo estoy haciendo restaking a través de Eigenlayer y se puso como ejemplo el protocolo de Ethereum y el de Mina,
porque si habría un problema en Mina, también me afectaría en Ethereum si son protocolos distintos. Sí, es una muy buena pregunta. Eso es lo que hace restaking. Básicamente yo pongo ese if a responder de que me voy a comportar bien y voy a seguir las reglas del juego. Si yo fallo en Ethereum y me hacen slashing, o yo fallo en Mina por la razón que sea, en este caso imagínate un bug, digamos que vos te estás comportando bien, pero hay un bug en el contrato, dice, Gerson hizo trampa, te podrían, por cualquiera de estas dos razones te hacen slashing y podrías perder el dinero. Obviamente hay un montón de más, si leen el white paper, de mecanismos de seguridad, piensan ponerle como ciertos training wheels por mientras, donde va a haber más subjetividad y personas como controlando eso, pero en estos momentos, pero la visión final es eso, o sea que si me porto mal en un protocolo o en otro, me quitan la plata. Qué loco, realmente todo lo que desbloquea, ¿verdad? A nivel de que uno puede construir. Y también, Bueno, también del otro lado, a nivel de usuario, ¿verdad? Y como rendimiento económico, airdrop farming, es todo el mundo. Y bueno, por ahí es creo que gigante. Beto le entra fuertísimo a eso. Y es un crack, yo he seguido videos de Beto, es un crack. Ajá. Pero entonces, solo como para llegar a devolver, entonces, ¿qué permite eso? Que cualquier blockchain nuevo o proyecto pueda ofrecer fees atractivos para rentar la seguridad de Ethereum. Antes, si yo quería montarme un nuevo blockchain, tenía que empezar desde cero y cualquier persona me podía atacar porque mi seguridad era $100,000, $1,000,000 y si tenía mucho movimiento, o sea, era muy difícil lo que se llama cold start, era muy difícil iniciar porque el blockchain simplemente no es seguro. No es seguro porque parte de la seguridad de un blockchain es este mecanismo de staking. Lo que permite ahorita es blockchains y oracles y no sé, no me acuerdo de todos los demás, bridges, hay otro montón de cosas que se vuelven mucho más seguras porque pueden alquilar la seguridad de Ethereum. Creo que esa es como la idea que se deberían llevar. Sí, Bootstrap es como el que utilizan en el paper. Buenísimo. Ahora que menciona Cryptography Security, me imagino que bueno, lo he visto hablar en los chats sobre Sí. Line Layer, cómo calza el concepto de Line Layer aquí, man. Sí, son unos cracks. Align Layer es otro protocolo que en realidad es un blockchain construido con el SDK de Cosmos y Tendermint, que es un blockchain 100% enfocado en verificar pruebas de Zero Knowledge. Entonces, tiene un set de validadores más pequeño, digamos que lo único que hace es, los únicos programas que existen son verificadores de pruebas de Zero Knowledge en diferentes proving systems. No entran tanto a detalle, pero verifican pruebas de Zero Knowledge. ¿Por qué eso es valioso? Porque las pruebas de Zero Knowledge, a pesar de que sí causan una reducción en gastos, ¿verdad? En vez de pagar 1000 transacciones, solo pago una. Hay unas que pueden seguir siendo muy altas, sobre todo los Starks tienden a ser muy caros de verificar en comparación a los Starks. Hay unas razones técnicas, ¿por qué? Pero igual siguen siendo súper útiles y igual queremos cada vez tener pruebas más grandes para hacer programas más complejos de Zero Knowledge. El punto es que verificar Zero Knowledge queremos reducirlo a lo mínimo. Y Align Layer es un blockchain especializado en eso, que lo que hace es simplemente un blockchain que nada más tiene verificadores y la seguridad económica la hereda de Align Layer, de Eigen Layer. Entonces, Align Layer hereda la seguridad de Eigen Layer, o sea, paga por esa seguridad y lo único que hace es verificar pruebas de Zero Knowledge. Cada cierto tiempo, Align Layer hace una prueba de que, no sé, en la última semana todas las pruebas que verificó es veraz y lo verifica en Ethereum, que es como el último settlement layer que existe, ¿verdad? Entonces, ya estoy hablando demasiado chino, pero tal vez si lo puedo resumir como en algo menos complejo, es un blockchain, yo diría un protocolo, dicen ellos, que verifica pruebas de Zero Knowledge de forma muy barata utilizando EigenLayer. Ahí al final mencionó a Ethereum como el settlement layer, ¿verdad? En muchos casos se escucha Sí. Ethereum es el global settlement layer, ¿verdad? En vez de una computadora universal, es eso. Sí. Me explica un poco esa visión, man. Sí, yo veo que
estoy apuntando las tres cosas que he escuchado. Ethereum es un world computer, es una computadora mundial. Ethereum es un protocol for human coordination. Y Ethereum es a global settlement layer. Global settlement layer. Esos son como, yo te diría como las visiones de cómo resumir qué es Ethereum en diferentes etapas de la historia de Ethereum. Siguen siendo todas válidas, todas son ciertas, pero al inicio, cuando creció Ethereum, se hablaba demasiado de esto. O sea, ¿qué es Ethereum? Básicamente, yo puedo poner un programa en la red y en todo el mundo se va a replicar. Entonces, también antes se decía como unstoppable applications. Era como la visión que se tenía en ese momento y que sigue siendo válida y sigue siendo cierta. También como por este lado más de como optimista comunidad, es como es un protocolo para la coordinación humana, porque tal vez yo no necesito confiar en vos, pero si nos ponemos de acuerdo en un smart contract, sabemos que siempre se va a ejecutar. Ahorita, sobre todo con el aspecto financiero, se habla de que Ethereum es un settlement layer y un global settlement layer, y probablemente el que va a competir contra el resto del mundo y el banca y finanzas de ser el settlement layer. Básicamente lo que hace es que todas las transacciones que suceden en diferentes mundos, al final la prueba y el resumen de todo lo que sucedió en otros mundos o redes o layer 2s o layer 3s o layer 4s tiene una prueba y una seguridad en Ethereum. Es un poquito la visión de lo que se cree que el internet como evolucionó. Voy a terminar esto y se lo voy a Beto, pero por ejemplo el internet tiene como, pueden haber muchas redes y subredes, pero eventualmente la red global es el internet. Entonces, de forma similar se piensa que van a haber Layer 2 y Layer 3 y empresas y países que van a tener Layer 2 y Layer 3, pero eventualmente toda esa información se comprime y se demuestra y se verifica en el Global Settlement Layer que es Ethereum. Beto. Uf, qué bueno, Andy, que estoy tomando nota. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? A mí me gusta mucho ese tema también de lo que es el settlement layer, el staking, el re-staking. Y puede ser un poco como ambiguo porque, bueno, yo creo que quizás viéndolo es un poco más fácil de entender y quizás va como de la mano con todo eso de la modularidad. De hecho, aquí tengo una imagen como de Celestia, que es uno de esos proyectos modulares y que siento que lo explica bastante bien. No sé si puedo compartir la pantalla para mostrar aquí. Hágale. Vale. O sea, aquí sí. está. Sure. Todo esto de la modularidad, la tesis de modularidad de los blockchains es brutal, chivísima y se está dando montones. Ahí se está viendo. Sí. Pero por lo menos este es Celestia, que es una disponibilidad. ¿Sí se ve? Bueno, sí, dale, perdón. Ok, vale. Entonces aquí se ve como qué es la modularidad, porque a veces pensamos como que una blockchain es una sola cosa, un solo bloque. Entonces aquí se ve como muchos bloquecitos, ¿verdad? Y esta imagen a mí me ayudó como a entenderlo facilito, porque me lo imaginaba como un Lego, que cada pieza se va como uniendo acá, y Ethereum sería como esta base, ¿no? La de abajo, la gris, por decir algo, ¿no? Donde todo está. El settlement significa como la finalización, Andy, como, exacto, como donde todo ya queda, digamos, escrito en piedra. Entonces, no, creo que es este. Yo tengo un video donde explicaba esto. Es las capas de la blockchain. Entonces, no es una sola cosa, ¿verdad? Sino que son como varias capas. Como cuando hablamos del re-staking, ¿verdad? Tenemos la capa de aplicaciones, que es la que usamos, donde firmamos transacciones, tomamos el juego, hacemos un swap, ponemos la liquidez y todo eso. Y esta es la que nosotros conocemos como usuarios. Para abajo está la capa de consenso, donde están los nodos, donde sucede el staking, todo esto, ¿no? Está la capa de datos, ¿verdad? Que es otra capa, que por lo menos es la que utiliza Celestia con su capa de disponibilidad de datos. Ellos son consenso también. Entonces hay distintas capas en la blockchain y una de esas capas es la seguridad de la red. Entonces, como decía Andy, si uno quiere hacer una red desde el inicio, antes usted tenía que tener la seguridad de su red, ya fuese que fuese una red Proof of Work o en el caso de Ethereum Proof of Stake. Por eso se hace staking para asegurar que las pruebas en la red son verídicas, o sea, básicamente asegurar la seguridad, vale la redundancia, perdón, de la red. Entonces ahora con esta modularidad usted puede decir, no, vale, yo voy a agarrar mi bloque de seguridad
y voy a utilizar, no sé, EigenLayer, por decir algo, para asegurar mi aplicación. En este caso, si es otra red, está lo que es el Data Availability, no de Celestia, sino de EigenLayer, que se llama EigenDA. Entonces, básicamente, le está dando los datos o está guardando esta información o esta data en este EigenDA, que usted está seguro que esa data es correcta porque se verifica con este mismo dinero que está stakeado, o mejor dicho, re-stakeado en Ethereum, ¿no? Entonces, Ethereum sigue siendo la capa que está abajo, por lo menos. Un ejemplo que a mí me gusta mucho es Manta, Manta Pacific. Entonces, Manta por lo menos es una red, es un L2, que utiliza, déjame ver aquí, creo que hay una imagen que lo explicaba súper bien, creo que la quitaron. Pero bueno, Manta es una Layer 2 que acá está. Entonces podemos ver que ellos son un Layer 2. Entonces arriba está la capa de aplicaciones, donde está el DeFi, los NFTs, todo eso. Luego está el Execution Layer, que ellos son un Optimistic Rollup, o sea, utilizan la tecnología en este caso de Optimism con el OP Stack. Luego para los datos, la capa de datos que vimos utilizan Celestia y el Settlement Layer es Ethereum. Entonces aquí se ve cómo se aplica ese concepto de la modularidad claramente. Entonces su seguridad, su Settlement Layer es Ethereum, sus datos son Celestia, su execution es el OP Stack, que es un CK, perdón, en el OP Stack no es un CK, no sé por qué tienen, es que ellos no utilizan exactamente el OP Stack, sino como son un Optimistic Rollup. Pero bueno, vemos que dice CK EVM, entonces me gustaría investigar más a fondo cómo son Optimistic y CK al mismo tiempo. No sé si de pronto, Andy, tienes algo acá que... No, pero sí, o sea, vemos, esta imagen lo explica súper bien, ese concepto de la modularidad. Entonces creo que eso quizás aclara un poco ahí las aguas. Visualmente es genial verlo así por capas y por bloques de Legos, es cierto. Y realmente podemos ponernos más complejos y más detalles, pero es demasiado cierto. Qué bueno, Beto. Mae, gracias, definitivamente mucho valor. Ese tema de modularity y narrative está muy fuerte ahorita en la industria, pero nada más como para tomar unos pasos hacia atrás, the bigger picture. Ahorita entramos muy a detalle en algunas partes de lo que es Ethereum, que se está moviendo la industria, pero es un proceso, ¿verdad? Llegar a realmente entender todo eso. Son muchas cosas, incluso en mi caso, o sea, uno pasa aprendiendo todos los días, incluso, o sea, cuesta mucho realmente saber todo, es imposible básicamente. Pero de fijo hay un proceso y el proceso nada más se hace estudiando, que de hecho, bueno, ya aquí en el dojo estamos trabajando ya digamos, los módulos más concretos para arrancar desde cero, que los pasos intermedios, las cosas más avanzadas, para realmente llegar a entender todo esto y no solo entenderlo, pero sino aprovecharlo también. Ya para ir cerrando, Andy, ahorita hablamos casi que de Ethereum nada más, ¿verdad? Y un poco de Bitcoin. ¿Por qué Ethereum? ¿Por qué no Solana? ¿Por qué no Solana, mae? ¿Por qué no otras blockchains? De hecho, por ahí Alfredo me hizo la conexión con un dev de Rust, que, o sea, super crack, que nos va a estar dando una charla aquí en el dojo. Y ese mae ha hecho proyectos sobre Cardano, mae. O sea, yo le dije, ¿cómo que Cardano? ¿Qué es eso, bro? O sea, ni sabía que gente desarrollaba sobre Cardano, ya seriamente. Y hay otro tipo, de hecho, que ha ido a hacker houses de Solana y todo. O sea, es que es una industria muy grande, ¿verdad? O sea, nosotros hablamos de Ethereum, que es lo más grande, pero háblame un poco por ahí, man. ¿Ha explorado Sí, Solana, man? Un poco. Solana, bueno, vamos por partes. Creo que siempre hay una ventaja en ser el primero en algo, en una innovación no incremental, sino, no sé cómo se llama, como de categoría, ¿verdad? Entonces Bitcoin fue el primer blockchain y claro, ya no innova y no tiene un montón de cosas de layer, bueno, no tiene smart contracts, no tiene un montón de cosas, pero sigue siendo el líder, el papá, digamos, y el más grande, pero es mucho menos expresivo. Ethereum fue ese segundo tecnología que hizo el salto de 0 a 1, que no solo es dinero, sino es dinero programable que me permite hacer otro montón de cosas. Entonces, he tenido muchos más años no sé, como de ventaja para desarrollar un ecosistema de investigadores, de researchers, de desarrolladores, de empresas. Entonces, que al final, o sea, ha estado en el número 2 por una década, ¿verdad? Entonces, a nivel de tecnología y lo que se llama mindshare, o sea,
cuántas personas piensan están desarrollando en Ethereum y en el ecosistema de Ethereum, que son todos los Layer 2, es gigante, ¿verdad? Y yo creo que sigue siendo abismalmente más grande. El mayor contender de Ethereum, que me parece súper bueno que exista, porque también no queremos que la industria se relaje y que solo haya, no sé, yo no creo que va a haber solo un ecosistema. Ahorita es Solana. Solana es un blockchain que se va diametralmente distinto a la tesis de modularidad en muchos sentidos. Y lo que dice es, voy a generar the fastest global settlement layer. Entonces ellos apuntan a velocidades súper altas y a transacciones súper bajas. Ha sido muy criticada en el pasado porque mucho VC funding o VC money demasiado y también no era muy reliable. Entonces Solana trata de priorizar lo que se llama security versus liveness, Ethereum liveness versus security. Entonces si Solana tiene un bug o un problema, la red se cae y manualmente tienen que reiniciarla. Entonces digamos que para los más puristas, que yo me considero de esos, de descentralización y de resistencia a la censura, eso no nos cae bien, porque es como, claro, es muy fácil crear un blockchain mucho más performance, el doble performance que Ethereum, si yo tomo shortcuts. Shortcuts es tener máquinas más poderosas que validen la red y otros shortcuts. Pero digamos, ese es el principal. Ahora, sin lugar a duda, ingenieralmente tienen innovaciones muy interesantes de market fees, tienen innovaciones muy interesantes de databases, de parallel, virtual machines. O sea, Solana Virtual Machine es súper cool y puedes programar en Rust. Entonces hace tap a un montón de desarrolladores que no tuvieron que aprender Solidity u otro. Entonces Solana es un buen contender y digamos como que tiene una sana competencia, diría yo, para el ecosistema de Ethereum, pero el ecosistema de Ethereum sigue siendo, porque no solo es Ethereum, sino Ethereum y casi que todos los Layer 2, ¿verdad? Polygon, Starknet, Scroll, Optimism, Arbitrum, bla 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 bla, por un lado. Pero sí es mucho eso, la verdad. Buenísimo, sí, yo parte de lo que es un mercado libre es competencia, o sea, y la competencia siempre es buena, entonces sí. Por ahí. Sí, y hay que tener cuidado porque de nuevo lo más valioso que vende un blockchain es seguridad y más barato es utilizar un sistema centralizado que puede ser gratis. Solana no es un sistema centralizado, pero los requerimientos de validadores son altos, ¿verdad? En plata, en hardware, o sea, es algo como 128 gigas y como, no sé, $100,000 para tener un validador. Ethereum igual no se queda tan atrás, pero hay métodos. Pero Solana, sin lugar a dudas, es súper importante estudiarlo y sí, sobre todo el aspecto técnico. Creo que comunidades también han logrado generar una comunidad muy fuerte de Solana fans. Hoy en día suena mucho justo por todo de parte del casino, la están reventando, ¿verdad? Todo lo que se llaman meme coins, porque es mucho más barato, se fueron a Solana. Entonces sí, lo están reventando. Sí. Buenísimo, no sé si hay alguna otra duda por ahí. Sí. Qué buena sesión, Andy, de verdad, man, muy valioso. Sí, man, un gusto. Linda, Alfredo. Sí, man, es que si uno se queda, a mí me encantan estos temas y yo digo que podríamos quedarnos una tarde completa, sí, ¿verdad? Qué loco. Casi hora y 15. Podríamos hablar, man, no sé, una tarde completa, 4 horas, con un birras, cafecito, carnita asada, de todos estos temas técnicos y no técnicos. Y nos quedaron, yo creo que pudimos hablar de más temas todavía, pero... Sí, claro. Pero sí. Un dojo basado suena, man. Man, está todo está. Vale, Luis. Ahí, Luis. No, fue sin querer, pero no, definitivamente que una sesión bastante provechosa. Es que iba a reaccionar con las reacciones, pero no. Definitivamente no. Demasiado conocimiento, o sea, de mi lado no estaba tan relacionado con Zero Knowledge, ¿verdad? Y no estaba tan metido en esa parte, porque me estaba metiendo más por el otro lado, Cairo, Dojo y todo eso. También por eso me apunté también en lo del Basecamp que te había contado Andy el sábado de lo de Zero Knowledge que se va a dar en Costa Rica, un poco también para aprender y tener contexto de esa tecnología, porque definitivamente engloba también muchísimas oportunidades que por qué no intentarlo más adelante. Sí, y déjalo, hijo, man, uno no puede saberlo todo y hay que desde ya entrar en paz con eso, pero sí ver 2, 3 caminos y después ya meterse de pupa en uno y andar como un caballo así, porque si no, por un rato por lo menos. Esto está excelente, mae, porque sí,
digamos, uno se puede enfocar en cosas concretas ahorita, como lo han estado haciendo con el tema Sí, de Dojo, de apuntar a una hackathon, pero no se sí, puede dejar de lado los fundamentos de blockchain, de qué es Ethereum, cómo funciona la red, cómo busca escalar, qué es CK, cuáles son las narrativas. Todo suma y yo creo que todo es muy relevante porque son tantas verticales y la industria cambia tan rápido que al final nosotros como profesionales en la industria que busca beneficiarse y aprender nuevas habilidades, hay que mantenernos ahí like on our toes, ¿verdad? Pero sí, todo súper bien, man. sí, mucho todavía. Entonces, bueno, yo como para finalizar, no sé, lo que sí iba a decir es, me encanta esta comunidad, me encanta encontrar gente apasionada de tecnología o queriendo, no sé, ambiciosa, con ganas de cambiar el mundo, por ella. Y nada más, yo soy un estudiante más. Ustedes, estoy seguro que todos ustedes pueden aprender demasiado de varas que yo no sé nada, ¿verdad? O no he tenido tiempo, o lo que sea. Entonces, madre, qué tuanis que estés haciendo estos espacios y nada, ojalá que pueda conocerlos a todos en algún momento. De varios ya los conocimos el fin de pasado, pero en algún momento. Me encanta esta comunidad, madre. Madre, es que Costa Rica va a estar demasiado top, madre. Buenísimo, Lo Andy. que No, siento aquí, bla. apenas vamos arrancando, man. De fijo, Sí, sí, toca sí, otra sesión en algún punto, man, 100%. sí, sí, sí. Excelente, bueno, gracias a todo el mundo por unirse.